buenas tardes a todas y a todos los presentes. Quisiera comenzar esta exposición agradeciendo en primer lugar a las autoridades organizadoras del Tercer Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidad Ecuador 2023 y también a las autoridades de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales por haberme dado la oportunidad de exponer a través de la presente ponencia los resultados de la investigación que hemos trabajado en el marco del proyecto de investigación dirigido por los doctores Paola Urbina y Darío Espada. Desde el año 2021 nos hemos propuesto investigar el marco del proyecto de investigación titulado Los derechos humanos en la Argentina ante los nuevos desafíos que se desarrolla ante esa casa de estudios, el abordaje que se le estaba dando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a una problemática que año tras año se va quedando lamentablemente con la vida de cientos de mujeres en la Argentina. El interrogante que nos hemos propuesto responder es cómo es el derrotero que tiene que atravesar una mujer víctima de violencia de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ejercicio y goce de los derechos humanos fundamentales. En cuanto al método utilizado en nuestra investigación, destacamos el no experimental, de alcance descriptivo, básico y documental, y de campo también utilizando técnica cualitativa de observación indirecta a través del análisis de documentos escritos y también la realización de entrevistas en profundidad. En un inicio de la investigación nos habíamos propuesto como objetivo general determinar cómo era ese derrotero de la mujer víctima de violencia de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en cuanto al objetivo específico que nos hemos propuesto trabajar en primer término, el cual sin duda fue alcanzado, destacamos la profundización de los derechos humanos fundamentales que en general son afectados a las mujeres víctimas de la violencia de género en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello profundizamos sobre la importancia de diversos instrumentos internacionales que consagran aquellos derechos y provienen del derecho internacional de los derechos humanos, los cuales se encuentran ratificados por la Argentina y son la Convención de Belén do Pará, es decir, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW. A su vez, se desarrollaron los alcances de las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, las cuales sin dudas debe ser una hoja de ruta a la hora de administrar justicia. De esta manera, hemos trabajado sobre las bases en las cuales debe descansar la respuesta estatal a la problemática de la violencia de género, que es un flagelo que se viene padeciendo desde hace muchísimos años, que no respeta fronteras y avasalla los derechos humanos fundamentales de las mujeres en el mundo. Estas cartas fundamentales para el abordaje de la problemática de la violencia de género, que conforma un núcleo importantísimo en materia de protección de la integridad personal de las mujeres, sin duda se integra, a su vez, como todos sabemos, la Convención Americana de los Derechos Humanos. De acuerdo a la interpretación que en numerosos precedentes ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citando por caso el fallo Castro versus Perú. Por lo tanto, al provenir este estándar del derecho internacional de los derechos humanos y al encontrarse ratificado este estándar por nuestro país, por la Argentina, constituye una obligación para todos los poderes del Estado a la luz del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Tal como lo resaltamos en numerosos apartados de la investigación, de no cumplirse con estos deberes que Argentina se ha comprometido a cumplir al momento de suscribir los instrumentos internacionales antes detallados, no solo habría un cierto grado de participación en vulneración de derechos humanos fundamentales de las víctimas de violencia de género, sino también que el Estado se vería expuesto eventualmente a incurrir en responsabilidad internacional. En otro capítulo de la investigación analizamos la evolución jurisprudencial y normativa respecto del abordaje de la violencia de género contra las mujeres, es decir, de qué manera la Argentina se fue adaptando a estos parámetros y estándares internacionales que son obligatorios, ya sea desde el punto de vista legislativo, como así también desde el punto de vista de las decisiones judiciales tomadas dentro del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
Para ello, hemos analizado en la investigación numerosos casos en los cuales la respuesta dada por la Argentina no se adoptó a estos estándares internacionales, citando a modo ilustrativo para la presente ponencia, más allá de los que están desarrollados en la investigación, diversos actos públicos en los cuales la Corte Suprema de Justicia, en el marco de, por ejemplo, medidas de reparación estipuladas en el Acuerdo de Solución Amistosa, caso Olga del Rosario Díaz, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, y también el caso Ivana y Abril Rosales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales se reconoció un comportamiento judicial que no resultó acorde a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. A ellos agregan otros casos que han sido desarrollados en los cuales se ha evidenciado una respuesta inadecuada a la luz de los compromisos que nuestro país se comprometió a cumplir. Estos casos y otros que han sido desarrollados han dejado a todas luces en evidencia la hipótesis que nos hemos propuesto investigar y que fue el punto de partida de nuestra investigación. Es decir, que el derrotero que tiene que atravesar una mujer víctima de violencia de género en la Ciudad de Buenos Aires no satisface de manera plena el goce de los derechos humanos fundamentales, puesto que no se les está dando a esta altura una respuesta adecuada y acorde a estas exigencias que vienen del derecho internacional de los derechos humanos. En otro capítulo de la investigación hemos avanzado en el abordaje que en la Ciudad de Buenos Aires se le está dando a los conflictos contextualizados en violencia contra la mujer por motivos de género, focalizando especialmente nuestra investigación principalmente en la actuación de un juzgado con competencia penal en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos analizado los parámetros generales que se tienen en consideración para tomar las decisiones judiciales, pero también hemos trabajado y profundizado en la organización interna de los miembros de esta institución jurídica y de qué manera se relacionan los actores que componen este objeto de investigación y también los roles que cada uno cumple dentro de ese camino. De acuerdo a los resultados obtenidos, estamos en condiciones de afirmar que sin dudas los instrumentos internacionales de derechos humanos antes mencionados constituyen la piedra angular sobre la cual descansan las decisiones judiciales que se toman en cuenta en esta institución jurídica, desarrollando dentro de la investigación cada uno de los parámetros, cada una de las fuentes y cada uno de los argumentos que se tienen en cuenta al momento de tomar las resoluciones judiciales. Sin embargo, hemos observado algunos casos en los cuales conflictos internos dentro de esta institución jurídica podrían haber sido abordados de una manera diferente y de una manera más acorde a las exigencias que nuestro país se comprometió a cumplir. En el marco de nuestra investigación ha quedado a la luz un contrasentido que tiene que ver con la aplicación del concepto de perspectiva de género en el ejercicio de la magistratura. Es decir, tanto al momento de dictar las resoluciones judiciales como al momento de gestionar los conflictos internos de este tipo de instituciones jurídicas. Entendemos que se debe fortalecer y profundizar la capacitación en materia de violencia de género y violencia laboral de los operadores judiciales, haciendo particular hincapié en la gestión interna y en el manejo de personal. Una mejor capacitación del personal de los tribunales y una actuación más rápida por parte de las autoridades conyugaría en mejores condiciones para resolver de manera más adecuada los conflictos internos en este tipo de instituciones jurídicas como la que nos hemos propuesto investigar. Para ello hemos delimitado en nuestro trabajo de investigación un conjunto de buenas prácticas que tienen a un correcto abordaje de esta problemática, tanto dentro de la institución jurídico-penal como también fuera de ella. Los resultados de nuestro trabajo sin dudas han reflejado que la violencia contra la mujer no es un problema menor que afecta no solo a un grupo vulnerable, sino que es una problemática que de alguna manera ha afectado y afecta a casi la totalidad de la población, inclusive dentro de las propias instituciones de los estados. Entendemos que debe existir un compromiso por parte de todos los operadores del Estado para trabajar en dar una respuesta efectiva a esta problemática a la luz de la importancia que representa la Convención de Belén do Pará y también la CEDAW. Es por ello que consideramos de alta relevancia la investigación que hemos trabajado desde la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, con el fin de contrastar estos instrumentos internacionales con lo que realmente sucede
en la realidad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Hemos propuesto en la presente investigación un cambio de paradigma en la gestión del abordaje de este tipo de problemáticas, el cual no debe escapar a las articulaciones que sean necesarias dentro de los organismos del Estado para dar una respuesta adecuada a todos los derechos que se vulneran frente a una situación de violencia contra la mujer por razones de género. De esta manera, deben encontrarse abarcados efectivamente todos los derechos y las obligaciones, tanto los que tienen que ver con el fortalecimiento del acceso efectivo a la justicia, los derechos económicos y sociales, el derecho a la protección y a la asistencia adecuada, no solo de las propias víctimas que atraviesan situación de violencia de género, sino también de los menores y las menores que de manera indirecta podrían encontrarse afectados y afectadas por esa conflictiva. Asimismo, como organismos del Estado resulta fundamental que se tenga en consideración a la hora de un ejercicio de la magistratura dentro del Poder Judicial las condiciones estructurales que rodean la violencia contra la mujer por razones de género. Es decir, se debe tener una dimensión de las condiciones particulares que dan asidero a la necesidad de que todos los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial, transversalicen la perspectiva de género, aplicando esta mirada especial que debe caracterizar las decisiones judiciales, teniendo una observación amplia e ir más allá, atravesando las condiciones estructurales que facilitan la perpetración de este tipo de hechos, las dimensiones sociales, las dimensiones culturales, históricas y las relaciones también de poder desigual que tienen y se presentan en este tipo de delitos complejos. Para ello se requiere que el Poder Judicial eche mano a la intervención de otros organismos del Estado para abordar de esta manera integral la problemática y no quedarse con el mero cumplimiento de la norma procesal, que en muchos casos ese mero cumplimiento genera la creación de escenarios adecuados para que la violencia de género se vuelva a reiterar y la víctima vuelva a caer dentro del círculo de violencia de género que ha sido ampliamente desarrollado en nuestra investigación. Por eso es que debemos repensar un ejercicio de la magistratura y la administración de justicia, la cual necesariamente debe estar caracterizada por la aplicación de la perspectiva de género, con una orientación más cerca del acceso efectivo a la justicia, el acceso efectivo de derechos por parte de las víctimas de violencia de género, derechos que nacen a partir de estos instrumentos internacionales de derechos humanos y también de nuestra Constitución Nacional Argentina. Conforme los parámetros que han sido delimitados en aquellos instrumentos y también por la Ley 26.485, que es una ley nacional que resultó de la adaptación de la legislación argentina a estos instrumentos, es necesario que los organismos que integran el Poder Judicial cumplan con estas obligaciones, entre las cuales destacamos actuar evitando la revictimización, que lleguen a tiempo para dar una respuesta efectiva a la violencia de género y también que actúen dentro de un plazo razonable. Debemos entender que una justicia que llega tarde no es justicia, que una justicia que revictimiza tampoco es justicia, y también que una justicia que no actúa adecuadamente para evitar la violencia laboral tampoco es justicia. E incluso esas situaciones podrían constituir una de las modalidades de violencia de género reconocida por la Ley Nacional 26.485, que es la violencia institucional. Muchas gracias.